Concepto de las fuentes del derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional engloban los distintos componentes y procedimientos a través de las cuales surgen, se establecen y se definen las normativas y principios que configuran la Constitución, regulando así el sistema jurídico de una nación. En el origen de las fuentes del derecho constitucional, podemos ver que tienen su raíz en la necesidad ancestral de establecer normas y directrices que rijan la convivencia dentro de las sociedades. En las fuentes reales, se alude a los componentes que moldean la legislación constitucional, todas las circunstancias, escenarios o hechos históricos, sean humanos o naturales, que influyen o alguna forma con el contenido de alguna norma jurídica. Las fuentes formales son medios donde se encuentran las normas jurídicas escritas fundamentales para el desarrollo del sistema legal en cada país, tales como la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos, la jurisprudencia y la costumbre. Asimismo, las fuentes históricas son documentos, registros y prácticas del pasado que han contribuido en la formación y evolución del sistema legal de la sociedad. Estas se dividen en fuentes históricas directas e indirectas. Luego tenemos las fuentes directas. Estas constituyen las bases primarias y específicas que derivan las normas y principios legales. Estas proporcionan la autoridad jurídica de las fuentes formales y varían según el sistema legal de cada país. Fuentes indirectas. Son aquellas que proporcionan información sobre un tema o un acontecimiento de manera secundaria, a través de la interpretación, análisis o recopilación de datos originalmente obtenidos por otros. En las fuentes del derecho internacional, son los mecanismos y fundamentos a través de los cuales se crean y establecen y reconocen las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. En las características del derecho constitucional, contamos con la doctrina, que es una fuente del derecho que consiste en el conjunto de opiniones, estudios y análisis realizados por juristas, académicos y expertos en la materia. También contamos con la costumbre, que es una de las fuentes del derecho y se refiere a prácticas y comportamientos que han seguido de manera constante, uniforme durante un periodo de tiempo prolongado. También abordaremos tres pilares fundamentales del sistema jurídico, como la Constitución, la jurisprudencia y el derecho internacional. La Constitución es la norma jurídica suprema de un Estado que establece los principios fundamentales, que estos rigen su organización, su funcionamiento y las relaciones entre los Estados y los individuos. Es la Carta Magna que define los derechos y libertades de los ciudadanos, la estructura del poder político, el sistema judicial y las demás instituciones del Estado. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias dictadas por los tribunales constitucionales o cortes supremas de justicia al interpretar y aplicar las constituciones. Estas sentencias son vinculantes para todos los jueces y tribunales inferiores y sirven para aclarar el significado de las normas constitucionales y resolver los conflictos entre ellas. Y por último tenemos el derecho internacional, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos de derechos internacionales. Estas normas tienen como objetivo establecer un orden mundial justo y pacífico, proteger los derechos individuales y ambientales y promover la cooperación entre las naciones. ¿Qué tal? Les explicaré sobre las ramas de las fuentes de derecho constitucional. Este es un tema considerado como el origen de la norma y de los principios que dan origen a la Constitución, estando dividida en la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, la costumbre, los tratados internacionales y la doctrina. Asimismo, les explicaré lo que es la doctrina constitucional. Este es un conjunto de análisis, interpretaciones y opiniones elaboradas por juristas y académicos sobre el derecho constitucional, la que desempeña un papel fundamental en la interpretación, ayudando a esclarecer y desarrollar los conceptos y principios constitucionales. En la orientación, proporcionando guías teóricas de jueces, legisladores y otros operadores jurídicos.
Asimismo, su relación con el principio de legalidad, en donde la doctrina constitucional contribuye a definir cómo debe ser entendida y aplicada, así donde garantiza que todas las acciones gubernamentales estén basadas en la conformidad de la ley y la Constitución. También explicaré sobre los principios constitucionales, donde son las normas fundamentales que se encargan de una correcta y eficaz forma de interpretar y aplicar la Constitución, estando dividida en la supremacía constitucional, siendo esta la norma suprema y la que prevalece sobre las demás normas jurídicas. La separación de poderes, esta se llega a dividir los poderes del Estado, para evitar un abuso de poder, siendo el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. La igualdad es que en todos los ciudadanos de una sociedad llegan a tener las mismas responsabilidades y derechos ante la ley. El principio de legalidad. Todas las acciones del poder público deben estar basadas y limitadas por la ley. Estos principios garantizan que el Estado funcione de acuerdo a los valores y normas fundamentales del orden constitucional, protegiendo así los derechos y libertades de los ciudadanos. Gracias.